La semana pasada hicimos algo así como un paréntesis, tocamos un tema distinto, estuvimos mirando un salmo juntos, pero antes de eso estuvimos viendo el capítulo 28 y 29, casi ni lo tocamos al 29, la verdad, pero los dos capítulos van a tocar el tema que vimos la última vez relacionado a la adoración. Estamos ahí con el pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida. Ahí Moisés ya sabe que le queda poco tiempo. Ya se hizo el traspaso al nuevo líder Josué, pero todavía no es el tiempo de entrar y hay algunas cosas más que Israel necesita escuchar antes de poder empezar la conquista de la tierra. Y lo que vimos la semana pasada fue una de estas cosas. Israel necesitaba recordar que el centro de la nación no era la tierra, el centro de la nación no era la conquista, sino que era el Dios que les había dado esa tierra. Y que no importara en qué etapa estén como nación, Dios tenía que ser el eje. Y vuelve a instituir Moisés, o a recordarle al pueblo, de que cada día, cada semana, cada mes, cada año, el pueblo tenía que tener una disposición y una actividad enfocada en Dios. Y de esto se trata la adoración. La adoración es cuando una vida está enfocada en Dios como su eje, como el centro de todo, de sus pensamientos, de sus acciones, de sus palabras. Y esto es lo que Dios quería para la nación de Israel. Bueno, seguido a esto es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Y el capítulo de hoy parece parecido al que vimos antes. Tiene que ver con algunas leyes que Dios va a recordarle a Israel. Y yo les dije que nos parece raro que aparezcan leyes en este momento. Nosotros estamos ansiosos de que empiece la acción, de que entren a la tierra y que conquisten ese lugar, pero todavía no están preparados. Dios quiere recordarle a Israel algunas cosas. Dentro de esas cosas, Dios quiere recordar cuál es el eje, dijimos, de ellos como nación. Pero ahora Dios quiere recordar otro principio que entrando a esta nueva era y esta nueva etapa de batallas, de conquistas y de heredar la tierra, ellos no tienen que perder de vista. El tema que vamos a estudiar hoy va en contramano del sentir de nuestra época. Muchas veces nos hemos encontrado con esto, de cómo Dios nos confronta la forma en la que pensamos. La forma en la que pensamos está influenciada por un entorno. Y en nuestra sociedad hay principios, hay valores que no son los de Dios. Y por eso cuando nos encontramos con la ley de Dios, Dios nos confronta y nos muestra cómo es su sentido de justicia, cómo es su sentido de cuáles son sus valores. La ley de Dios es una ley mucho más alta que cualquier ley humana. No existe ninguna nación en toda la historia de la humanidad que haya tenido leyes tan justas y tan verdaderas como las que tuvo la nación de Israel, porque vinieron de Dios mismo. Y Dios no se equivoca. Y cuando Él las dio a esas leyes, Él no las dio como una alternativa, Él no las dio como algo que tenían que sentarse a debatirlo como nación, sino que lo dio como habla un rey a sus pueblos, a sus súbditos. La dio con la autoridad que tiene Él por haber salvado esta nación y por ser el Dios, el único Dios verdadero que va a guiar esta nación. Así que Él dio todo este sistema de leyes sumamente sabio y bueno, que obedeciéndolas el pueblo iba a disfrutar de todo lo que Dios había planeado para ellos. Y si las desobedecía, iban a venir muchas consecuencias. Cuando nosotros nos enfrentamos a un pasaje como este, una de las cosas que hacemos es admirar eso, la sabiduría de Dios. Y el equilibrio y la forma en la que Dios pastorea a su pueblo para que el pueblo disfrute de todo lo que Él tiene para ellos. El tema que va a tratar la ley que vamos a ver ahora, como les dije, va en contra de nuestra sociedad, porque tiene que ver con la familia.
tiene que ver con la unidad de la familia y las relaciones que deben vivirse dentro de la familia. Y digo que va en contra de nuestro sistema porque cada vez más vemos una tendencia a individualizar a la familia, donde cada persona va a tener sus propios derechos y vivir esos derechos de forma individual y aislada de los derechos o de la relación que Dios creó para el hogar. Donde hoy, por ejemplo, el movimiento feminista dice que la sujeción de una mujer a un hombre es algo que anula los derechos que esta mujer tiene. Y por lo tanto ella tiene que buscar una vida independiente. Vivirla cerca de su marido, pero vivirla como una persona individual. Y entonces, no solo esto, cuando pensamos, por ejemplo, en la relación que la sociedad establece en cuanto a los niños con sus padres, vemos que también hay una tendencia a individualizar al niño, donde el niño cada vez más es visto como alguien independiente, con derechos propios, y el padre con cada vez menos autoridad para influir en el hijo, cada vez menos autoridad para enseñar al hijo, para guiar al hijo, para corregir al hijo, para limitar al hijo, y todo eso es visto ahora como una forma de opresión, como una forma de quitar a este ser humano su valor personal. Pero la Biblia nos pinta un cuadro muy distinto. La Biblia va a defender la unidad familiar, pero la unidad familiar no puede defenderse sin mantener dentro de la familia la jerarquía familiar, si es que la podemos llamar con esa palabra, el orden familiar, el orden de autoridad. Y eso es lo que este pasaje nos va a enseñar. La sociedad está poniendo en riesgo la unidad de la familia. Pero no solo es un problema de la sociedad secular sin Cristo, es un riesgo que los cristianos también enfrentan. Porque a través de toda la historia, el cristianismo también ha luchado con mantener la unidad de la familia. Y les digo cuál es uno de los peligros que amenazan la unidad de la familia. Es no necesariamente rebelarse contra Dios, sino que muchas veces cristianos han usado su fidelidad a Dios, su celo por Dios, para romper la unidad de la familia. Y parece que está en conflicto. Una persona quiere seguir a Cristo y pone seguir a Cristo en un marco que rompe las relaciones familiares. Y la persona cree que esto es algo espiritual, cree que esto es algo aprobado por Dios, que esto es algo que Dios manda que haga una persona. Y vamos a ver en el pasaje de hoy que no es así. Que Dios va a establecer para la nación de Israel el grado más alto de consagración personal, pero a la misma vez el grado más alto de unidad familiar. Estas dos cosas se tienen que mantener unidas. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra, Dios le va a guiar en la conquista, pero ellos no tienen que perder ese equilibrio. El celo por Dios no tiene que llevarles a perder los parámetros de cómo se debe vivir la vida familiar. La ley, vamos a verla ahora, la vamos a leer, tiene que ver con algo que ya estudiamos, que son los votos de consagración. En el capítulo 29, en el versículo 39, al final del capítulo, se hace mención de los votos. Dice, estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas. Al final del capítulo, cuando Dios está hablando de la adoración y de hacer a Dios el eje de todo y el centro de toda mi vida, se menciona este tema de los votos. Los votos era un acto voluntario, es algo que no estaba regulado por la ley, era algo que cada persona podía decidir. Y podía decidir en gratitud a Dios hacer algo o dar algo para mostrar qué valioso es Dios para él. Entonces, había toda clase de votos que se hacían en esa época. Una persona podía prometer, por ejemplo, traer una ofrenda especial
que no estaba requerida por Dios, pero él estaba tan agradecido a Dios que lo hacía. O había personas que se comprometían a hacer algo. Por ejemplo, una persona podía tomar un voto de nazareo, lo vimos cuando estudiamos, al final del libro de Levítico, el último capítulo de Levítico trata este tema de los votos. Y una persona podía decidir, voy a servir a Dios el resto de mi vida, o voy a servir a Dios por tantos años y dedicarme solamente para Él. Esto no estaba obligada a hacerlo la persona, pero podía hacerlo. Y si lo hacía, era algo valioso, era algo que Dios aprobaba. Estos son los votos de los que se hablan acá. Una persona que va a consagrarse a Dios. Entonces el capítulo 30 toma esta última expresión del capítulo 29 y empieza a desarrollar este tema. Y la advertencia es esta. El capítulo vuelve a tratar el mismo tema de los votos, pero ahora con un matiz distinto al capítulo de Levítico. Arranca igual, arranca explicándonos qué es un voto y cómo se debe guardar un voto, pero después le agrega lo que es importante y lo que quiere señalar este capítulo. Y es cuáles son los límites de los votos. ¿En qué circunstancia un voto se va a cancelar? ¿En qué circunstancias una persona que quiere hacer algo para Dios no lo va a poder hacer? Y estas circunstancias tienen que ver con la vida familiar. Entonces, vamos a leer el capítulo y vamos a estudiar este tema. El título del mensaje de hoy es Consagrados a Dios y unidos como familia, que son los dos principios que este capítulo nos pone en equilibrio. Vamos a leer todo el capítulo 30 de Números y dice así. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre la vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, e hiciere votos y pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyere y le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció con sus labios, con que ligó su alma, será nulo. Y Jehová la perdonará. Juli, vamos a cambiarlo al micrófono que está haciendo mucho ruido. A ver, ¿se escucha esta? Todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no la vedó, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que los oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés
entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Bueno, cuando leemos el capítulo enseguida nos hace pensar qué tiene que ver esto, porque estas normas parecen tan lejanas y tan distantes. Pero en realidad no son tan lejanas como te las imaginas. Porque aunque nuestra sociedad ha cambiado mucho, mantiene todavía algunas nociones bíblicas. Porque nuestras sociedades se han fundado sobre principios bíblicos. Y en nuestra sociedad hubo una época donde se entendía que las responsabilidades de hijos afectaban a padres, que las acciones de hijos afectaban a padres. Y por lo tanto los padres eran una autoridad y tenían una responsabilidad sobre sus hijos. Lo mismo sobre las esposas. Pero cada vez más vamos perdiendo esto. Cada vez más se ve al niño como un individuo. Por lo tanto, por ejemplo, cuando comete un delito, no hay ninguna pena sobre los padres. Porque no hay un vínculo que responsabilice al padre por sobre el hijo. Se lo ve como si el hijo fuese a ser independiente de la vida familiar. Bueno, cada vez más vamos perdiendo como sociedad esas relaciones. Pero la Biblia vuelve a traernos al eje, a qué es lo que Dios dice que debe ser la vida de la familia. Y de eso vamos a hablar. El equilibrio que la vida cristiana debe traer al hogar es la integridad espiritual personal y la unidad familiar. Vamos a ver el primer punto. El primer punto dice: toma seriamente los votos de consagración. Toma seriamente los votos de consagración. Lo primero que Moisés quiere recordar a Israel es que hacer un voto de consagración a Dios es algo serio. Y comienza en el versículo 30 diciendo que esto lo dijo Moisés a los príncipes, debe ser administrado por ellos sobre toda la nación, y esto es lo que Jehová mandó. Esto es una ley, una norma de Dios que guía y rige toda la nación. Entonces dice el versículo 2 así: cuando alguno hiciere voto a Jehová. Estos votos, yo los explicaba recién, eran compromisos que no solo una persona pensaba, sino que decía. Con su boca, esta persona hacía una promesa. Y no hacía falta firmar ningún papel, no hacía falta ir a un escribano. Su boca era suficiente para ligar a esta persona permanentemente a lo que había dicho. Los votos eran una forma muy importante de adoración a Dios. Porque los votos muestran el corazón agradecido y dispuesto de una persona, y muestran también la disposición que esta persona tiene de mantenerse obligada a hacer algo que si no se comprometiera probablemente no lo haría. Los votos son algo que Dios aprueba. Los votos son algo que Dios alienta a su pueblo a hacer. Dios le dice a su pueblo que ellos digan con su boca las cosas que van a hacer para Dios, para que entonces después esa promesa les mantenga enfocados en hacerlo. Y esto era algo que el pueblo de Dios hacía constantemente. Los votos podían tener que ver con dos cosas: darle algo a Dios o hacer algo para Dios. Entonces, estos compromisos fueron parte de la vida del pueblo de Israel en el pasado, pero siguen siendo parte de la vida del pueblo de Dios hoy. Donde el pueblo de Dios también hace compromisos con Dios, con sus bocas. Y Dios los toma en serio. ¿Qué tan en serio los toma Dios? Mirá las palabras que usa. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, mira, el voto es a Dios. Esto es algo muy serio. Nadie puede romper esto sin violar algo sagrado, porque esto es algo que fue hecho a Dios. O hiciere juramento, mira la palabra juramento ahí es la palabra un pacto. Esto es un contrato. Es un contrato que no está firmado en papel, pero está firmado por las palabras. Y como es un contrato, no se debe romper este contrato. Es un juramento. Y este juramento ligó su alma con obligación. Una palabra que uno dijo que liga el alma
con una obligación, algo que no se debe romper bajo ninguna circunstancia. Ya hemos hablado de este tema y yo ya les he dicho lo triste que es que hayamos perdido el valor de las palabras en nuestra sociedad. Pero hubo una época donde la palabra valía más que un documento. Y por lo tanto la gente no firmaba documentos, solamente prometía con sus palabras. Hubo una época, por ejemplo, donde no existían registros civiles. Y cuando personas se casaban, no firmaban en ningún lugar. No había ninguna libreta. No había nada de esto. Pero donde la palabra de esta persona era suficiente para ligar perpetuamente, de forma indestructible, una relación con su marido. Hace un tiempito estaba yo haciendo la ceremonia en una boda y estaba hablando con los novios frente a todos y les decía esto. Dentro de un instante, ustedes van a hacer un compromiso. Ustedes firmaron frente al juez, pero ahora ustedes están delante de Dios y van a decir algo con sus bocas. Eso que van a decir va a ligarles perpetuamente. Y no van a poder romper lo que van a decir en un instante. Porque para Dios esa palabra tiene valor, tiene peso, Él lo toma en serio, por lo tanto obliga a esta persona. Dios no olvida y Dios no se retracta. Por lo tanto, Dios espera que el hombre actúe en esa misma forma y sus palabras le liguen. Entonces, acá está hablando de este tema, de palabras que ligan a una persona y dicen, yo voy a hacer esto para Dios. Y eso lo hace. Hoy se ha perdido este sentido de obligación que menciona ahí, ¿no es cierto? Obligando su alma. Hoy se ha perdido este sentido de obligación. ¿Cuándo fue la última vez que encontraste a alguien que estaba angustiado, agarrándose la cabeza y diciendo, no sé qué hacer? Porque yo dije que iba a hacer algo, pero en realidad es imposible que yo lo haga. Es tan difícil que yo lo haga que ahora no sé qué voy a hacer porque yo lo dije. No encontrás a esas personas. ¿Por qué? Porque si una persona dijo hacer algo, pero no lo puede hacer, lo que esa persona dice, bueno, no lo pude hacer. Ya está, era demasiado difícil hacerlo, entonces no lo hice. Y entonces tiene muchas excusas para decir por qué no cumplió su palabra. La razón por la que toma así tan ligero es porque no le da valor a las palabras. No entiende que es una obligación indestructible. Lo que él le dijo a Dios no lo puede volver atrás. No importa lo que cueste, no importa lo que pase, no importa lo que enfrente. Tiene que cumplir lo que le dijo a Dios. Pero nosotros nos volvimos expertos en dar excusas, decir, bueno, yo lo rompí porque era difícil, ¿cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a esperar que cumpla eso? Pero para Dios es así, es obligación perpetua. Entonces, los votos de consagración, Dios espera que sean tomados de forma muy seria. Todo lo que salió de su boca. Hay un par de textos que, si quieren, pueden anotar. Anoten ahí Eclesiastés 5, versículos 4 al 6, donde dice esto: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Acá Salomón hace eco a las palabras que Moisés dijo también en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23, 21 al 23 dicen algo parecido. Donde te dice que las promesas que hagas a Dios tenés que cumplirlas. No importa que sea contra tu propia vida, no importa lo que esté en riesgo, tus promesas debes cumplirlas. Porque Dios lo toma en serio. Ahora, cuando escuchás esto de Salomón, podrías escuchar algo que no es el sentir bíblico. Vos cuando lees esto, Salomón te dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Entonces vos decís, bueno, es un buen consejo, no voy a prometer. Entonces vos pensás en una relación entre marido y mujer. Vos me estabas escuchando recién cuando yo explicaba que lo que se dijeron en el altar es definitivo, es permanente y es indestructible. Entonces, una persona puede decir, bueno, si es así, más vale no hagamos la promesa. Listo, nos libramos de tener que cumplirla. Pero vos te das cuenta de algo. Hay que hacer la promesa. ¿Por qué hay que hacer la promesa? Porque así funciona el matrimonio. Porque así fue diseñado. Así es como va a recibir la bendición de Dios. Claro, durante el transcurso de la vida van a haber muchas situaciones que van a poner presión sobre eso. Entonces vos tenés que hacer la promesa para que en esos momentos de presión vos puedas mantenerte fiel, que es lo que Dios requiere de vos. Y mantener eso. Entonces la promesa es necesaria. Entonces no es que vos no tenés que prometer. Lo que tenés que hacer es prometer y cumplir. Hay cosas que vos tenés que comprometerte. Hay cosas que valen la pena tomar estas obligaciones porque te van a forzar a hacer algo que es valioso, a hacer algo que es necesario. Y esto no es solamente con el matrimonio. Por ejemplo, prometer y decir, Señor, yo quiero usar mi tiempo para llevar fruto eterno. No quiero perder el resto de mi vida y desperdiciar los años que tú me des. Señor, yo me comprometo delante de ti a usar mi vida en lo máximo posible para que lleve fruto eterno. Eso es un compromiso. Es algo que después no vas a poder retractar, pero es algo que te va a librar de desperdiciar el resto de tu vida. Te va a forzar en los momentos de tensión y en los momentos difíciles a mantenerte enfocado. Los compromisos son algo bueno, no son algo malo. No es que vos tenés que vivir una vida sin compromiso. Tenés que vivirla con compromiso y cumpliéndolos, cumpliendo lo que te comprometés delante de Dios. Eso es consagración. Consagración es un acto voluntario, porque una persona asume un compromiso de vivir para Dios, con lo que es y lo que tiene. Eso es consagrar a Dios. Y eso Dios no solo lo aprueba, lo alienta. Ahí en el Salmo 76:11 dice así, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Fíjate, prometed es una orden y pagad a Jehová vuestro Dios. Salmo 76:11. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Prometan y cumplan. No prometan. Cumplan lo que prometen. Entonces, Dios espera vidas consagradas. Vidas que liguen el alma con promesas que le fuercen a vivir para Dios, aún contra las circunstancias o contra los pensamientos o sentimientos que hay en su corazón. Entonces acá Moisés vuelve a repetir, esto que acabo de explicar es prácticamente idéntico a lo que hablamos al final de Levítico. La ley de los votos es esta. Pero ahora hay nuevas leyes. Ahora Moisés va a explicar en qué circunstancias esta ley no va a tener vigencia. En qué circunstancia la consagración personal va a ser anulada por otra ley. Y dice el punto número 2, dice esto, permanece sujeto a tu autoridad aún en tu consagración. Lo primero que Dios quiere es que vos tomes seriamente tus votos de consagración. Lo segundo es que te mantengas sujeto a tu autoridad aún en tu consagración. Entonces, estas leyes tienen que ver con cómo regular cuando juramentos que personas hacen entran en conflicto con otras responsabilidades. Específicamente, cuando entran en conflictos con la autoridad que está sobre esta persona. Acá vamos a leer cómo, tanto con los niños, vieron cómo termina todo el capítulo, diciendo que toda esta ley tiene que ver con la relación entre el esposo y la esposa, y el padre y la hija.
Las dos formas de relación que menciona acá van a explicar cómo la consagración personal no anula el principio de autoridad que Dios estableció dentro del hogar. Por lo tanto, a un papá va a administrar aún el celo por consagración a Dios. Y él va a ser el que va a afirmar o cancelar las promesas que una persona bajo su autoridad van a hacer. Esto es algo que tiene que ver con lo que decía al principio. Cómo Dios protege y alienta la unidad familiar. Lo hace en base al orden jerárquico familiar. No puede haber unidad familiar a menos que haya orden en la familia. Y ese orden está relacionado con autoridad. Una autoridad que Dios colocó, que es la que va a dar forma a esa relación íntima para que la familia funcione tal como Dios la diseñó. Y esto no debe ser roto ni siquiera por el celo espiritual. Esto debe ser mantenido, porque honra a Dios que una persona se sujete a su autoridad. Es más, la primer responsabilidad que un hijo tiene es para con su padre, en obediencia. Aún por sobre cualquier otra responsabilidad que le mueva a querer tomar él una responsabilidad de adoración a Dios. Esta es su primer responsabilidad. Así que mantenerse bajo autoridad tiene dos grupos acá dentro de la familia. Primero va a hablar hijos y padres, y después va a hablar esposa, esposo. Así que vamos a empezar. La letrita A dice así: la autoridad de un padre sobre su hija. La autoridad de un padre sobre su hija. Esta autoridad muestra un principio de que hay aspectos de la vida de esta niña que ella sería libre de decidir, a no ser de que ella está bajo autoridad. Como un ser humano, ella tiene un acceso a Dios personal. Pero como hija, su papá le guía en una forma que limita aún las decisiones que ella toma en relación a su servicio a Dios. Y eso es lo que va a explicar este pasaje. Claro que esto es visto por el mundo como una forma de opresión. Hoy, hasta querer enseñarle a tu hijo es visto como una opresión. Porque te dicen, no puedes, vos estás abusando de él psicológicamente cuando vos le condicionás a pensar como vos querés que él piense. Vos tenés que dejar que tu hijo se exprese y sea libre de ser él. Vos no tenés que disciplinar a tu hijo, no tenés que enseñar e instruir a tu hijo, no le podés inculcar tu religión a tu hijo, porque eso es abuso. Pero la Biblia va en contra de este principio. El niño es visto bíblicamente como una extensión de la vida familiar. Y mientras él está en casa, él está bajo autoridad. Y su padre no solamente le instruye, le disciplina y le corrige, sino que su padre limita sus decisiones bajo su liderazgo para poder guiar la familia y a cada integrante de la familia. El padre es responsable. Esto es una responsabilidad muy alta. Vamos a terminar el estudio enfocando este punto porque no es opresión. Porque la misma ley que enseña a los hijos a mantenerse en sujeción a sus padres, aún en el aspecto espiritual, esa misma ley advierte a los padres de la gran responsabilidad que eso implica. Y alienta a los padres a asumir esa responsabilidad con temor y reverencia y obediencia a Dios. Es un equilibrio. Pero acá comienza la ley explicando cómo debe ser la actitud de un hijo hacia su padre.
quiero decir algo más. Es una responsabilidad muy alta, porque un padre que tiene esta autoridad, que ve a su hijo con celo por Dios, él puede frenar o direccionar ese celo por Dios. Pero tantas veces he visto a padres que están guiando espiritualmente a sus hijos sin tener en cuenta los deseos de sus hijos y mucho menos los planes de Dios. Y solamente tienen en cuenta estos padres sus propios intereses personales. Y ellos están gobernando a sus hijos solamente para sus propios beneficios. Esto es algo que Dios condena. La autoridad no fue dada para controlar, la autoridad fue dada para servir. Y Dios puso al padre para ser autoridad de sus hijos, para que el padre pueda proyectar a sus hijos a una vida de excelencia y de fruto. Así que la razón por la que Dios coloca esta ley no es para frenar al hijo que quiere servir a Dios, sino que es para proteger al hijo en una etapa donde él no tiene el criterio del discernimiento para tomar las mejores decisiones, donde él no ve los peligros que esas decisiones pueden llevar. Dios puso esta ley para ponerle bajo un padre espiritual que le ama, que le cuida, que tiene una relación íntima con este hijo y que va a protegerlo para direccionarle al mayor fruto posible. Eso es lo que estamos hablando acá. No estamos hablando de opresión, de dominio o de abuso. Estamos hablando de un liderazgo amoroso espiritual, de un padre que va a usar su autoridad, que puede frenar o abrir la puerta para impulsar a su hijo a mayor fruto espiritual. Entonces el versículo 3 lo explica así. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud. Bueno, algunas cosas interesantes acá. Acá habla de la mujer. Y es interesante que se habla de la mujer en la relación con padre e hijo, y después se habla de la mujer como esposa. La pregunta es si esto tiene que ver solo con las niñas, con las hijas mujeres, o también incluye a los varones. Y la historia judía interpretó este pasaje como incluyendo a los dos. Tiene que ver con varones y mujeres. Solamente como va a usar el tema de la esposa más adelante, usa a la niña en la casa en este ejemplo. Pero en realidad esto tiene que ver con el varón o la mujer. Lo que está hablando es de una mujer en su juventud. La palabra juventud acá es mientras ella está bajo la autoridad de sus padres. Usualmente en la tradición judía se creía que un niño era niño si era varón a los 13 años, si era mujer a los 12 años. A los 12 años o a los 13 años se hacía una ceremonia especial en la familia donde se le daba la graduación de la infancia a este niño y se lo integraba al mundo de los adultos. ¿Por qué el niño era a los 13 y la niña a los 12? Bueno, dice una cuestión madurativa. Capaz que hay personas que observan que en muchas formas las niñas se desarrollan más rápido que los niños. Neri me cuenta, fue maestra del jardincito, en los primeros años, niñitos tenía de 2, de 3, de 4 añitos, enseñándoles música. Y me dice, la diferencia es abismal. Vos la ves a las nenas corriendo acá para allá, interactivas, ¿no es cierto? Interactuando con vos y los ves a los niñitos así sentados mirando para arriba, desconectados del planeta. Parece que la capacidad de hablar, la capacidad de relacionarse, usualmente se da en esa forma. No es la regla absoluta, pero suele ser. Entonces dice, bueno, capaz que por eso. Pero creo que hay otra razón. Y es por la responsabilidad del mundo adulto que tiene el varón en contraste con la mujer. Y por eso puede ser que también eso se haya dilatado un año más. De todas maneras, esta es la idea. Está hablando de cómo debe ser la vida de un niño en su hogar.
quiero recordar algo. Vos decís, bueno, y entonces a los 13 años ya no tiene que obedecer más a los padres. Bueno, vivimos en otra cultura, ¿no? Vivimos en una cultura donde las niñas no se casan a los 14 o a los 15, como sí se casaban en esa época. Vivimos en una cultura donde los varones no se independizan a los 14 y a los 15. A los 14 años, los varones de nuestra cultura están con el jueguito ahí, ¿no es cierto?, pavoteando. En aquella cultura eran hombres que eran capaces de liderar un hogar ya, a esa edad. La maduración que se obtenía, ¿no es cierto?, durante ese tiempo era totalmente distinta a la de nuestra época. Hoy siguen teniendo 30 años, ¿no es cierto?, y a veces no llegaron todavía a ese punto. Pero en ese punto se establecía como norma. Mientras el hijo está en una relación de dependencia dentro del hogar, bajo el gobierno del hogar de su padre, esto es real. Entonces hoy yo lo transfiero a todo el tiempo en que ese niño o ese joven está dentro del hogar en relación de dependencia con sus padres. Fíjate lo que va a decir, versículo 4. Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Fíjate la autoridad que tiene este padre. Pero es una autoridad que requiere integración. Porque para que este padre pueda participar de la decisión que esta niña está tomando, se dieron algunas cosas, ¿no? Él lo oye. Y no solamente lo oye, sino que va o a actuar o no a actuar. Este padre es un padre presente. Y es un padre activo en la vida del hogar. Y es un padre que va a velar por los mejores intereses de su hija. Y está él observando cómo su hija está respondiendo, en este caso, al celo espiritual. Y esta hija va a hacer un voto. Ella es libre de hacer el voto. Ella lo puede hacer. Ella, como cualquier otro creyente, es libre de vivir su comunión con Dios. Tal como en nuestro tiempo. Un niño de 8 años, de 6 años, puede entender el Evangelio, puede responder al Evangelio, y él tiene que vivir su vida espiritual propia. Pero él no es un individuo aislado. En este momento de su vida, él está vinculado a sus padres. Por eso él puede vivir su vida espiritual propia, pero su vida espiritual propia también va a ser un aspecto más que va a ser guiado por sus padres. Entonces hay un equilibrio. Dios no frena y no dice, no, a los menores no les hablen del Evangelio. A los menores no les enseñen, no los disipulen. A los menores no los alienten a vivir vidas consagradas a Dios. No les enseñen a tener aspiraciones de consagración. No, a los menores no, porque todavía ellos están bajo autoridad. Sí, hoy están bajo autoridad, pero no siempre van a estar bajo autoridad. Y puede ser que lo que hoy nace en el corazón sea frenado por un padre que no piensa espiritualmente, pero usado por Dios para que un día guíe a esta persona en las convicciones y en las decisiones que ella va a tomar. Pero durante este tiempo, mientras es menor de edad y está en el vínculo de sus padres, su papá administra aún su celo por Dios y sus votos de consagración. La forma como los administra es haciendo algo, interviniendo. Él tiene que estar suficientemente cerca como para escuchar y como para dirigir. Si él calla, la regla es, él lo aprobó. ¿No es una regla interesante? Para Dios, callar es igual que aprobar. Vos decís, no, pero yo no estoy de acuerdo, pero no hiciste nada. Entonces, para Dios, estás de acuerdo. No estar de acuerdo significa hacer algo con tu hijo cuando no estás de acuerdo. Es una regla simple, pero muy difícil de mantener.
Porque a veces pensamos, nos creemos mentiras que nos quitan ese rol activo en el hogar. Pero este padre tenía que tener un rol activo. Claro que tiene que tener un rol activo en los pecados de su hijo, pero este pasaje está hablándolo en otro sentido. Lo está hablando en el celo de consagración de su hijo. Los votos de consagración, el padre tiene que tener una participación activa. Y eso tiene que ver con regular, con avalar o con frenar. El versículo 5 dice, mas si su padre le vedare, esa palabra vedar significa como cancelar, el día que oyere, fíjate, es ese día. Tiene plazo de 24 horas el padre para tomar una decisión sobre esto. Y él, lo que decida ese día va a ser hecho. Entonces, si ese día, inmediatamente él tiene que actuar. Él lo oye y lo veda, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Fíjate esta niña. Esta niña quiere hacer algo para Dios. Le dice, quiero darle todos mis ahorros a este misionero para la obra que está haciendo. Y el padre le dice, no, son mis ahorros. Sí, vos estás bajo autoridad. Su celo de consagración está gobernado. Y si el padre dice no, él anula ese voto. Y uno va a decir, pero esto es injusto. Ella quiere hacerlo para Dios. Claro que sí, pero su prioridad, su primera responsabilidad es la obediencia. La obediencia es su primera responsabilidad. Y después, bajo la obediencia, en el contexto de la obediencia, consagrarse a Dios. La obediencia es su primera responsabilidad. Y entonces dice, Dios la va a perdonar. La idea de perdonar significa que ella dijo que lo iba a hacer, su padre la escuchó y el padre lo canceló. Ahora ella no lo puede hacer. Pero si no lo hace, le va a fallar a Dios. Y le dice, pero Dios, papá, yo ya me comprometí, tengo un voto. Y el padre le dice, espera, vamos a Números capítulo 30. Porque vos hiciste el voto, pero ese voto ahora está cancelado. Vos no tenés ninguna responsabilidad. La responsabilidad es mía. Pero el padre ahora tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de ser el que frenó esto. ¿Por qué un padre frenaría esto? Habría razones espirituales para que un padre frene un voto de consagración, ¿no? Él está administrando, él conoce a su hijo. Él sabe qué es lo mejor para su hijo. Y puede ser que lo mejor para su hijo sea no irse a este viaje misionero, no dar este dinero. Él puede evaluar eso y debe evaluar eso. Es su responsabilidad. Ese hijo está vinculado a ese hogar. Y puede haber buenas razones para hacerlo. Entonces ahora el padre es responsable. Él asume la responsabilidad del no voto. Dios me dio esta autoridad, yo la estoy ejerciendo, esa autoridad. Bueno, este pasaje es un pasaje que protege al pueblo de un peligro. Y es el peligro de usar excusas espirituales para ser un rebelde y no obedecer las autoridades que Dios me puso. Y esto es algo tan fácil de caer en esto. Es tan fácil que los líderes de Israel, en el tiempo de Jesús, habían armado un sistema de leyes que lo permitían. Es el tema que Jesús confronta en Marcos 7, versículo 9. Le voy a leer unos versículos ahí. Marcos 7, versículo 9 al 13. Jesús va a corregir este problema. Es exactamente lo que habían hecho estos hombres. Dice ahí en el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La tradición que ellos habían escrito y formado iba en contra del sentir de la ley de Dios.
¿Por qué? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Esa ley no tiene bordes curvos. Son rectos, filosos, blanco o negro. Obedecer, absoluto. Honra a tu padre. Si no lo obedeces, muerte. Más claro que eso, no puede ser. Esa es la ley de Moisés. Pero vosotros decís, esta es la ley que ellos habían escrito, vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué es lo que pasaba? La persona decía, yo sé que tengo que obedecerte. Yo sé que tengo que honrarte. Yo sé que tengo que cuidarte. Acá lo que pueda darte probablemente tiene que ver con recursos, con dinero. Yo sé que yo tendría que ayudarte a vos, mi papá, porque estás en necesidad. Pero hay un problema. Yo ya le prometí a Dios que todo mi dinero iba a ser para Él. Así que no te puedo dar nada, porque todo es para Dios. Es más, en este sistema de estos fariseos, consagrarle algo a Dios no significaba necesariamente que yo lo llevaba al templo. Yo podía de alguna manera explicar que lo estoy usando para Dios. Entonces la persona decía, no te puedo dar porque ya es de Dios. No lo llevaba al templo. Lo gastaba él, se lo gastaba para sus cosas, para su familia, ¿no es cierto? Pero decía, no, se lo consagré a Dios y Dios me guió a gastármelo de esta manera. Así que tenía una respuesta espiritual para no obedecer o no honrar a su padre. Y le está diciendo, ustedes están invalidando la ley, están rompiendo la ley. La ley es honra a tu padre y a tu madre. No hay excusas. No importa que vos le hayas prometido eso a Dios, ya está anulado. Olvídate de ese mandamiento, anda y honra a tu padre. Honrar a tu padre es tu primera prioridad. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, lo podríamos mirar con muchos ejemplos que muestran lo fácil que es perder de vista este equilibrio. Consagración personal, unidad familiar. Este es el equilibrio que Dios está marcando entre padre e hijo. Hijos, honren a sus padres, obedezcan a sus padres. Sus padres les guían aún en su celo de consagración a Él. Segundo, la autoridad de un esposo sobre su esposa. Y acá se pone complicado. Porque es más fácil pensarlo en relación a un hijo. Claro, es un niño, yo tengo autoridad sobre él. Pero un hombre sobre una mujer, ¿qué es esto? ¿Una iglesia machista? ¿Qué van a predicar ahora? Que las mujeres ahora no tienen derechos y tienen que ellas servir a sus maridos y ser sus esclavas y su marido tiene el derecho absoluto sobre ellas. Bueno, quiero decirte, esta no es una iglesia machista, pero es una iglesia bíblica, donde refleja la Biblia el diseño de Dios para el matrimonio y para el hogar. No existe ninguna religión en el mundo que haya exaltado el lugar de la mujer más que la Biblia. Ninguna en todo el mundo antiguo que haya mostrado. ¿Vos sabías que en ninguna historia de ninguna sociedad del mundo antiguo encontrás un Dios que se acerque a una mujer y hable con esa mujer? Antes de que se escribiera la ley, ni un solo rastro. Como si las mujeres estarían excluidas de una relación con Dios completamente. Y en la Biblia encontrás, en el libro de Génesis ya, la historia de Dios llegando a Agar, por ejemplo. A esta mujer abandonada, perseguida, a punto de morir en un desierto, y Dios se acerca y le hace promesas a esta mujer. Promesas que tienen que ver con ella, con sus generaciones futuras. Dios exaltó el rol de la mujer. Pero la mujer encuentra su realización más alta en esta vida viviendo de acuerdo al diseño con el que Dios le formó. Y Dios le formó como una ayuda idónea. Dios creó al hombre
en el huerto y Dios le dio una tarea al hombre y no era bueno que el hombre esté solo, no puede cumplir esa tarea solo. Así que Dios creó a la mujer del costado del hombre para que sea su ayuda idónea. La mujer fue creada en función del hombre. La mujer fue creada para ser guiada, amada, protegida, liderada por un hombre espiritual. Y ninguna mujer resistiría la relación con un hombre que le ama como Cristo, que le sirve como Cristo, que le guía sabiamente, con prudencia. Esto es algo, un tesoro. Esto es un regalo de Dios. Eso es una gran responsabilidad para el hombre. Pero un requisito para la mujer. La mujer debe vivir esta relación dentro del hogar donde su celo por Dios, su consagración a Dios, sea guiado por su esposo. Mira lo que dice el versículo 6. Pero si fuere casada e hiciere voto o pronunciare de sus labios cosas con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció en sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. O sea, el hombre habilita o cancela el deseo de esta mujer de consagrarse a Dios. Pero esto es algo que ya se va del extremo, ¿no es cierto? Para el mundo de esta época, incomprensible. Esta mujer tiene que ser libre, tiene que buscar su realización personal. Tiene que ver dentro de ella misma qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer. Y nadie tiene el derecho de frenarla. Porque ella tiene derechos como mujer. Y nadie tiene el derecho de frenar sus iniciativas. No es esto así. Para que pueda haber unidad en la familia, la unidad requiere orden en la familia. Orden en la familia requiere jerarquía en la familia, requiere un diseño. Y esta jerarquía no tiene que ver con valor, no tiene que ver con opresión. Porque si vos pensás un poquito en cómo es Dios, vos sabés que Dios es un solo Dios, pero que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de estas tres personas comparten la misma naturaleza. Todo lo que se puede decir del Padre, se puede decir del Hijo y se puede decir del Espíritu Santo. El Hijo y el Padre no son mayores que el Espíritu. El Hijo más el Padre no son mayores que el Espíritu. Todos comparten todos los atributos al más alto grado. Pero son tres personas que viven en una relación mutua que incluye jerarquía. El Hijo depende del Padre, el Espíritu del Hijo y del Padre. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu junto con el Padre. Pero nunca vas a ver al Hijo enviando al Padre, ni al Espíritu enviando al Padre. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y conviven en esa relación. Y hay una sujeción eterna del Hijo al Padre. No son distintos. El mismo grado de autoridad, el mismo poder, la misma esencia, todas las características son iguales. Pero en las funciones hay sujeción. Así debe ser la relación de un esposo y una esposa. Tiene que reflejar ese grado de unidad donde hay dos personas con el mismo valor, con las mismas características, hechos a imagen de Dios, con el mismo acceso a Dios, pero con funciones distintas. Uno con la función de guiar y liderar, y otro con la función de acompañar y sujetarse. Y esto es la tarea que Dios le da a la mujer. La casada, entonces, de nuevo, ella es libre de expresar su vida espiritual. Y ella debe avanzar, no debe esperar pasivamente que el esposo le dé su vida espiritual. Ella es la que va a tomar la iniciativa de hacer los votos. Ella es la que está creciendo, ella es la que está deseando servir al Señor, ella es la que quiere hacer muchas cosas para el Señor, ella es la que se entrega apasionadamente para eso y le promete a Dios grandes cosas. Pero su esposo es el que afirma o cancela sus deseos espirituales para llevar gloria en gratitud a Dios.
Y esa mujer dice, pero ¿cómo? Tantas cosas yo quiero hacer para Dios y no las puedo hacer porque mi esposo me dice que haga otra cosa. Todo esto quisiera hacer. Bueno, la misma regla. Su primer responsabilidad es para con su esposo. Es ser esa ayuda idónea y es vivir esa relación de sujeción que va a honrar a Dios más que cualquier consagración autoimpuesta que ella podría tomar. Ella podría ganar el mundo entero, podría lograr las cosas más asombrosas para Dios. Pero si no están hechas en la sujeción a su esposo, no van a ser aprobadas por Dios. La aprobación va a venir a la luz de este principio. Entonces, consagración personal al máximo grado. Unidad familiar al máximo grado, que depende de esta sujeción mutua. Bueno, un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en Primera de Samuel. Yo les di un ejemplo de cuando un hijo se tiene que sujetar a su padre y ahora cuando una esposa se debe sujetar a su esposo. En Primera de Samuel, capítulo 1, tenemos la historia de Ana cuando ora pidiéndole a Dios un hijo. Ora y le hace una promesa a Dios, un voto. ¿Cuál es el voto? Si me das un hijo, va a ser tuyo todos los días de su vida. Ahora, este voto de esta mujer afecta la vida familiar. Este voto de esta mujer tiene que ver con un hijo que no es solo su hijo y que ella no controla, pero ella se dispone a hacerlo. Ella no espera que salga de su marido, ella lo hace. Pero ahora está en su marido el afirmar o anular esto. Y esto aparece en el versículo 22 y 23, 1 Samuel 1, 22 y 23. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Yo creo que esta es la primera vez que su esposo escucha de la promesa que Ana había hecho. Ella estuvo sola ahí en el templo el día que le hizo la promesa a Dios. Se volvió a su casa, gozosa porque Dios la había escuchado y queda embarazada. Nace el niño, pero probablemente nunca lo confesó a su marido hasta este día. Su marido le dice, vamos al templo, como todos los años, a celebrar allá y a ofrecer sacrificio. Y esta mujer le dice, no voy a ir. ¿Por qué no voy a ir? Porque le prometí a Dios que este niño que nació, si él me lo daba, se lo iba a consagrar. Así que la próxima vez que yo vaya al templo, va a quedar ahí para siempre. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo me lo ibas a decir? ¿No es cierto? Claro, le prometiste a Dios que nuestro hijo se lo vas a dar. Bueno, este marido podría haber dicho, no me importa lo que vos le hayas dicho a Dios, yo soy la cabeza de este hogar, yo voy a dirigir este hogar. Y Samuel no va a ir al templo. Yo lo necesito en el campo. Necesito que él me ayude acá con las tareas de la casa. Así que no va a ir al templo. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, es difícil en la Biblia hablar de los supuestos. Porque este niño que va a ir a ese templo se va a convertir en uno de los más grandes profetas de toda la historia de Israel. Un juez que juzgó con sabiduría y que fue el punto de transición hacia el reino. Él ungió a los primeros reyes de Israel. Un testimonio intachable tuvo este niño cuando creció. Pero de alguna manera, Dios, que ya tenía planeado esto para la nación, no solamente obró en el corazón de Ana para que ella hiciera esa oración, oró en el corazón de su esposo para que él la confirmara. Y entonces el esposo le dice, y Elcana, su marido, le respondió, ¿qué va a pasar? Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Lo que está haciendo él es afirmar el voto de Ana. Y ahora ese voto es firme. Esta mujer tiene que hacerlo. Es un ejemplo bíblico de este caso, ¿no es cierto?, de que una mujer tiene que buscar su vida espiritual. La mujer no es pasiva. Si su esposo deja de seguir a Cristo, ella no va a dejar de seguir a Cristo, ella lo va a seguir con pasión, con consagración, ella va a tratar de dar todos sus recursos para el Señor. Pero, si un esposo no quiere
que dinero de la familia vaya para la ofrenda de misioneros o de la iglesia, esa esposa no debe, a escondidas, sacarle dinero a su marido para dárselo a la obra. Eso no sería algo aprobado por Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero la mujer está sujeta a su esposo. Hay aspectos innegociables de la vida cristiana que ella no debe obedecer a su esposo porque le harían pecar. Pero hay aspectos de la vida cristiana que no son requeridos, sino que son voluntarios, que están regidos por su esposo. Entonces, si su esposo le dice, no leas más la Biblia, la mujer debe desobedecer a su esposo. Porque la exposición a la palabra y la lectura de la palabra es una parte necesaria, innegociable de la vida espiritual. Si le dice, no quiero que ores más, esa mujer viviría lo mismo que vivió Daniel frente al edicto del rey cuando le dijeron, no ores más. Ella tiene que orar, pase lo que pase. Si él le dice, si te encuentro orando de nuevo, nos separamos. Esa mujer, la mañana siguiente, al mismo horario, tiene que ir al mismo lugar y arrodillarse a orar a Dios. Tal como lo hizo Daniel. Porque esa mujer no puede poner en riesgo lo que Dios ordena. Pero hay cosas que Dios no ordenó, que son actos voluntarios de consagración a Dios, que en eso la mujer se sujeta a su marido. Se sujeta absolutamente, completamente, ¿sí?, a su marido. Bueno, tercer punto. Toma seriamente los votos de consagración, el primero. Permanece sujeto a tu autoridad, aún en tu consagración. Tercero, mantén perpetuamente tus compromisos de consagración. Mantén perpetuamente tus compromisos de consagración. En el versículo 9 va a introducir un nuevo caso. ¿Qué pasa con una mujer viuda o repudiada? O sea, una mujer que en un momento tuvo marido, pero que ya no lo tiene. Y la ley es esta, versículo 9. Pero todo voto de viuda repudiada con que ligar su alma será firme. Una mujer viuda o repudiada ahora no tiene autoridad sobre ella, sino que ella es libre de tomar compromisos y de cumplirlos. Por eso es que Pablo le dice a las mujeres viudas o repudiadas, es preferible que no se vuelvan a casar. La razón es porque ustedes están libres de poder servir a Cristo sin que nadie cancele tu deseo. Vos lo podés hacer libremente. No lo podés hacer si te casás. Si te casás ya no sos más libre. Ahora vos tenés que obedecer a tu marido y seguir su liderazgo en el servicio a Dios. Entonces, si vos querés servir a Dios y podés hacerlo de forma libre, hacelo. No te cases, le dice Pablo. Ahora, casarse no está mal, casarse es algo bueno. La mayoría de los cristianos tienen que aspirar al matrimonio, pero la soltería no es algo malo. Es algo que te da esto. Pero, a la vez, te da la libertad de elegir, pero te pone a vos también la responsabilidad de la elección que tomaste. Hay una protección que tiene la mujer dentro del matrimonio que coloca la responsabilidad en alguien más de su vida espiritual. Y eso es algo que lo debe recibir la mujer no como un castigo de Dios, sino como una bendición de Dios. Ahora la mujer toma sus decisiones y es responsable por sus decisiones. Antes, la mujer tomaba sus decisiones, pero el marido es responsable, porque el marido tiene que velar por las decisiones que la mujer toma, si son buenas o malas, y él es responsable de las decisiones de su mujer. Entonces, está protegida en un sentido. No así cuando es viuda o repudiada. La palabra repudiada ahí significa que se divorció. En este caso, ella está libre de marido. Un paréntesis en cuanto al divorcio. El divorcio, como lo hemos explicado muchas veces, no anula el matrimonio. Porque bíblicamente lo que Dios unió no lo separe el hombre. Bíblicamente hay una permanencia del matrimonio que no se puede revocar con ningún papel. No es que no debemos divorciarnos, no podemos divorciarnos.
es una unión permanente. Pero la relación de dependencia sí termina con el divorcio. Lo que hace es que esta mujer que tiene un marido no tiene que obedecer a su marido, no tiene que sujetarse a su marido. Ella ahora está libre en este sentido. Por eso es que lo explica así en este pasaje, tanto una viuda como una divorciada. Ahora, lo que me llamó la atención es que sigue el pasaje y me dice, está hablando de las viudas y divorciadas. Pero el versículo 10 dice, y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento. A ver, ya no lo tiene más al marido, ¿no? Pero está hablando de algo que pasó hace mucho tiempo. Cuando tenía marido, su marido era autoridad. Y lo que pasó en ese momento remoto sigue rigiendo hoy que ya está sola. Los votos delante de Dios son tan solemnes y tan ciertos y definitivos que ni siquiera un cambio de circunstancias tan radical como este anula el voto. Si estando casada yo dije, voy a hacer esto para Dios, y de repente murió mi marido, pero mi marido avaló que yo diga eso, ahora que no está mi marido, tengo que hacerlo, sí o sí. Porque sigo estando ligada a ese voto, porque cuando estaba bajo autoridad, yo lo decidí y mi marido lo avaló, tengo que seguir haciéndolo. Esto es algo que pone un poquito en perspectiva la responsabilidad que un esposo tiene sobre su esposa. Porque no solamente el esposo va a velar por su esposa mientras él vive, él tiene que liderarla de tal manera que pueda prepararle para una vida aún si él no estaría. Entonces, esta mujer dijo, yo voy a vivir para servir a Dios toda mi vida. Y el esposo dijo, amén, eso vamos a hacer. Y el esposo es el pastor de la iglesia y están sirviendo a Dios. El esposo muere. Esa mujer está obligada a servir a Dios el resto de su vida, aun cuando ya no es más esposa de pastor. Porque hubo un compromiso que ella tomó delante de Dios en el tiempo en que su esposo vivía, que ahora sigue rigiendo sobre ella. Pero el esposo también tiene que tener cuidado, porque a la hora de frenar o avalar votos, él tiene que pensar cómo va a repercutir esto en mi esposa si ya yo no estoy. Suponete que la mujer dijo, el resto de mi vida yo le voy a dar 5,000 pesos por mes al Señor. Y el esposo está pensando y dice, bueno, nuestra finanza, o el 30% de mis recursos al Señor. Y el esposo piensa y dice, a ver, ¿permite nuestras finanzas que hagamos eso? Sí lo permite. Perfecto, lo hacemos. Pero ese compromiso que ella tomó, si es que ella lo tomó, digamos, por el resto de su vida, lo que hace ahora es ligarle a ella, esté o no esté su esposo. El día de mañana no está más su esposo. Y ahora, ¿cómo ella puede cumplir esa promesa? Esa promesa la debe cumplir. Es algo que se estableció en el tiempo bajo el liderazgo del esposo y que sigue rigiendo aún después que el esposo ya no está más. Pensé en el impacto que tiene la autoridad del esposo sobre esta mujer, no solamente en el momento en que viven juntos, sino aún después que él ya no está más. Los compromisos que esta mujer va a tomar, y cualquier persona va a tomar, tienen que ser compromisos tan estables que se mantengan bajo cualquier cambio de circunstancias. Ahora, si esta mujer ya no está con su esposo, los compromisos que se hicieron están. Pero ¿qué tal si su esposo, suponete, él no quería servir al Señor? Y la mujer decía, yo quiero servir al Señor. Y el esposo dice, no, quiero que te quedes en casa y cuides a los chicos. Quiero que te quedes en casa y laves los platos, la ropa, ¿no es cierto? Y mantengas toda la casa. Así que no podés ir a la reunión casera, no podés irte al campamento familiar, no podés servir en ningún ministerio de la iglesia. Le puso todas esas limitaciones el esposo, cuando él vivía. Ahora murió el esposo, o la abandonó. Ahora ella está libre. Pero su esposo lo había vedado. Claro, había vedado lo que se habían comprometido allá. Ahora ella es libre. Ser libre significa que ella puede tomar nuevos compromisos.
Ella no puede, los compromisos estaban cancelados, pero los nuevos compromisos pueden ser tomados. Ahora ella es libre, ella puede decir, ahora sí voy a hacerlo, y no hay nadie que lo pueda frenar. Ella es libre y es responsable también de las decisiones que toma. Entonces, fíjense la sabiduría de Dios en orquestar el hogar y en ordenar el hogar y en establecer las pautas de cómo la vida espiritual se puede vivir de forma ferviente, individual, pero a la vez manteniendo la unidad. El último punto